cómo era la remera de tu club hace 10 años atrás, versión fútbol paraguayo. Esta es la de Cerro actual y esta es la de Cerro 2016, que sin duda esa remera tiene un aura impresionante. Cuando llegamos a la semi de Sudamericana 2016. La remera de esta temporada es linda, pero con la de 2016 no se compara. Un aura increíble tiene esta remera. Luego tenemos la de Olimpia 2016 y 2026, que la verdad, mira, para mí es una porquería este diseño que hizo Olimpia, pero me quedo con esta remera antes que con esta. No me gusta, la verdad, ese diseño que metieron los de Puma a la remera Olimpia. Pero bueno, me quedo con la de 2026. Luego tenemos la de Libertad, acá está la de 2016 y acá la de 2026, que sin dudarlo yo elijo la de 2016. Qué buenas remeras le hacía Nike a Libertad, la verdad. Puma, miren lo que le hace Puma, boludo. No, ¿qué es esto, boludo? ¿Qué es esto? Luego tenemos la de Guaraní, que la verdad me gusta más esta, porque no sé por qué todos dicen que es linda esta remera de Guaraní. La verdad a mí no me gusta porque tiene un montón de sponsor y eso hace que la camiseta se vea fea. Y este es muy sencilla, pero es hermosa, la verdad, en mi opinión, como se rige. Y luego la de Nacional, que la verdad, les voy a ser sincero, me quedo con la de 2026. No me gusta mucho esta remera porque siento que tiene mucho más sponsor, aunque esta también tiene demasiados sponsors, pero está mejor. Like para la parte 2, ¿eh?